En pleno verano europeo, el intenso sol madrileño intentaba penetrar la barrera de triple acristalamiento de la azotea. En pleno B de Salamanca, era un espacio imponente de 350 metros cuadrados, diseñado por un arquitecto minimalista sueco. Un templo de mármol blanco pulido y acero cromado que parecía haber drenado todo el color y el calor de la vida. Afuera, en la calle de Serrano, se escuchaba el distante y animado murmullo de turistas y el campanilleo de los tranvías. Un contraste estridente con el silencio casi hospitalario que dominaba el interior. El aire, filtrado y con temperatura controlada, no olía a nada más que a limpieza química y soledad, reforzando la sensación de que aquel era un ambiente aséptico, más adecuado para exhibición en una revista de decoración que para habitación humana, reflejando el vacío existencial de su único morador. Don Alejandro Velasco, de 58 años, estaba sentado en su compleja silla de ruedas motorizada, que más parecía un trono tecnológico. Su postura era recta e impecable. Vestía un suéter de cachemira azul marino sobre una camisa blanca inmaculada, a pesar de ser media tarde. 5 años después del accidente automovilístico que lo dejó tetrapléjico, mantenía la fachada de control absoluto que lo hizo uno de los magnates más temidos de la construcción civil española. Su rostro, marcado por líneas de cinismo y rabia contenida, traicionaba la furia silenciosa de un hombre que poseía activos que sumaban más de 20 millones de euros en cuentas en Suiza y en el Principado de Andorra, pero que dependía de una máquina para respirar y de terceros hasta para la función más básica. La puerta corrediza automática se abrió, revelando la silueta de una joven, visiblemente desubicada en el escenario de ostentación fría. Era Camila, de 24 años, inmigrante recién llegada, con ropa sencilla de algodón que parecía haber salido de una tienda de segunda mano de Carabanchel, limpia, pero desgastada, contrastando con el lujo de la casa. Traía consigo la energía nerviosa de quien teme cometer un error costoso, pero también la determinación inquebrantable de quien vino de un país en colapso y no puede fallar. Buscaba a la mujer de la limpieza responsable del 10º piso, pero la agencia de empleo, por un error burocrático, la había enviado directamente al piso 12, el ático de Alejandro, donde solían ocurrir las entrevistas de cuidadores. Alejandro la observó con desinterés clínico, la misma mirada que dedicaría a un defecto estructural en una de sus obras. Ya había despedido a 3 cuidadores en la última semana por piedad excesiva o incompetencia condescendiente, y estaba a punto de repetir el ritual con esta nueva candidata, aunque ella estuviera allí por error. ¿Quién es usted? La agencia no entiende que necesito profesionales, ¿no niños?, preguntó con una voz grave y metálica que expresaba más aburrimiento que rabia. Camila sacudió la cabeza, la sonrisa nerviosa, desapareciendo, sustituida por una expresión de confusión y ligera indignación. Mientras apretaba las correas de su mochila gastada, él entonces ejecutó el gesto que era su arma favorita a la prueba del rechazo, usando el pequeño joystick adaptado que controlaba su silla y sus brazos robóticos. Empujó intencionalmente un vaso de agua mineral cristalina, importada de Francia, que estaba sobre la mesa de cromo. El vaso se volcó lentamente, derramando el líquido helado sobre el mármol blanco y parte de su alfombra persa de alto valor, un acto deliberado de crueldad y desafío pasivo. Alejandro la miró con satisfacción cínica, esperando la reacción previsible en pánico, disculpas o el trato infantilizado que tanto odiaba. Quería que ella lo limpiara, no como un empleador, sino como un amo que prueba la servidumbre. La reacción de Camila no fue la esperada. En lugar de correr a limpiar, permaneció quieta por un instante. Su mirada castaña se fijó directamente en los ojos azules gélidos de Alejandro, una audacia que nadie se atrevía en su presencia. Su respiración se calmó y el nerviosismo inicial dio paso a una firmeza tranquila. Se inclinó ligeramente, sin desviar la mirada, y su voz, con el leve y musical
acento colombiano. Sonó clara y decidida, señor Velasco. Yo no soy su empleada personal para ese tipo de tarea. Y si usted quiere actuar como un niño malcriado derramando cosas, voy a tratarlo como tal. Pero el agua, a usted la paga. Cuesta tiempo y esfuerzo de alguien. Limpiar este desorden infantil. La frase fue el gancho contundente que paralizó a Alejandro. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa forma. Hacía 5 años, su hija, Marta, y los abogados lo trataban con la condescendencia del miedo. Los enfermeros, con la piedad del profesional. Camila lo confrontó, ignorando la silla de ruedas, ignorando su fortuna, y vio solo al hombre irascible detrás de la máquina. El shock fue tan visceral que casi se ahoga. Por primera vez en mucho tiempo, la humillación no estaba siendo infligida por él, sino dirigida a él, forzándolo a encarar la infantilidad de su propia actitud. El rostro de Camila, aunque desafiante, irradiaba una dignidad simple que contrastaba con la riqueza vacía del ático. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Comenta de qué ciudad o país nos estás viendo para que sepamos hasta dónde llega la bondad humana. Aquel momento de confrontación fue el catalizador. Alejandro, en un impulso que desafiaba su lógica empresarial, activó el intercomunicador. Contratada, murmuró para sorpresa de todos, incluso la suya propia, mirando fijamente a Camila, que aún estaba esperando un regaño o la puerta. Dobló el salario que le ofreció su empleador anterior. Empieza mañana. Quiero ver hasta cuándo dura esa dignidad suya limpiando mi miseria. El nombre de mi secretaria es Paloma. Ella se encargará de la burocracia. La propuesta, financieramente absurda, para un puesto de limpieza o incluso de cuidadora no cualificada, era en realidad un desafío emocional. Él estaba pagando para ver cómo su alma se quebraba. La furia de Alejandro no era nueva. Era el resultado de 5 años de encarcelamiento físico. Antes del accidente en la autopista A42 Ecaugi Toledo, él era el arquitecto de su propio imperio, acostumbrado a dictar el ritmo de cientos de obras, a despedir con un gesto y a tener el mundo a sus pies. La tetraplejía fue la humillación máxima. El dinero, que antes era poder, se había convertido en una prisión dorada. Sus amigos de negocios desaparecieron, y su única hija, Marta, aunque vivía a solo 10 minutos, lo visitaba solo para discutir asuntos financieros o firmar documentos, manteniendo una distancia emocional fría y calculada, típicamente de una heredera impaciente. El pavor de Alejandro no era morir, sino ser olvidado vivo. Y la única defensa que encontró fue la agresividad para alejar cualquier vestigio de compasión que él sentía que lo disminuía. ¡Camila! Por otro lado, cargaba su propio peso de sufrimiento, pero con una resiliencia moldeada por la necesidad y la fe. En Bogotá, se había graduado con honores en enfermería, soñando con trabajar en el Hospital Universitario de la Samaritana. Pero el colapso económico y social la forzó a buscar oportunidades en otro continente, cambiando la bata blanca por el uniforme de limpieza. Vivía en un minúsculo cuarto compartido en un apartamento viejo en el barrio de Caravante, él, dividiendo una litera y el baño con 4 mujeres más, todas con historias de migración similares. En cada turno calculaba mentalmente el precio del alquiler, el costo del arroz y, lo más importante, cuánto necesitaba enviar mensualmente a su madre, enferma, en Colombia, que dependía de medicamentos carísimos para tratar una insuficiencia cardíaca crónica. Su verdadera motivación no era la ambición, sino el amor desesperado. En los primeros días, la convivencia fue una batalla silenciosa. Alejandro intentaba desestabilizarla con comentarios despectivos sobre su origen, su acento e incluso su ropa sencilla. En Latinoamérica, ustedes son menos precisos, menos puntuales. Provocaba, esperando una reacción
explosiva. Camila respondía con una calma casi irritante. No argumentaba, sino que actuaban cuando él exigía silencio. Ella encendía la radio de la cocina discretamente, no con la música clásica pesada que él escuchaba, sino con un suave flamenco alegre o ritmos latinos, inyectando una vitalidad sutil y no solicitada en el ambiente. Se negaba a interactuar con la silla de ruedas como si fuera el paciente. Interactuaba con él como si fuera un hombre entero, atrapado temporalmente. El primer desarrollo del vínculo ocurrió a través de un gesto simple y poderoso de humanidad. Alejandro, sufriendo una crisis aguda de dolor neuropático, dolor fantasma, estaba gimiendo de agonía. Sus antiguos cuidadores recurrían inmediatamente a fuertes dosis de morfina y sedantes, transformándolo en un zombie, medicado por horas. Camila, usando su conocimiento de enfermería, vio el terror y el dolor reales en sus ojos. En lugar de llamar a la medicación pesada, le pidió, con delicadeza y firmeza, que se quitara las mantas pesadas. Empezó a aplicarle un masaje de puntos específicos en las manos y muñecas, las únicas partes que sentía parcialmente, usando un aceite de almendras que había traído de casa. El toque humano, profesional y no condescendiente fue la primera conexión física verdadera que Alejandro sintió en años. Camila pasó la noche entera a su lado, sentada en el suelo frío, masajeando y conversando en voz baja, no sobre trabajo, sino sobre su infancia en Bogotá, sobre el olor a café y sobre las montañas de su tierra natal. No estaba allí como empleada, sino como una enfermera que veía más allá de la enfermedad. A las 4 de la mañana, el dolor disminuyó lo suficiente para que él pudiera dormir, y cuando despertó, vio a Camila allí, dormida, la cabeza apoyada en él. Si Jonan se dio cuenta, con un miedo sorprendente, de que ella estaba allí por vocación, no solo por el salario que pagaba 4 veces lo que ella ganaba antes. El obstáculo externo no tardó en aparecer en la forma de Marta, la hija de Alejandro, arrogante y siempre impecablemente vestida con ropa de alta costura. Marta veía la presencia de Camila como una amenaza directa a su herencia y al orden establecido. Invadía el ático sin avisar, lanzando miradas de desconfianza a la joven inmigrante. «Dígame, Camila», preguntó Marta, con una sonrisa forzada y superior, mientras inspeccionaba los muebles, «¿tiene visa de trabajo o está solo de turista? Sabe, la burocracia española es muy rigurosa, especialmente con quien entra ilegalmente a cazar fortunas. El veneno y la insinuación eran claros, y el miedo congeló a Camila, que aún estaba con su visa de turista vencida hacía casi 2 meses. La tensión aumentaba cada semana. Camila comenzó a hacerle preguntas a Alejandro sobre su vida, por qué construyó tantos hospitales, pero nunca sonrió. ¿Por qué esta casa no tiene fotos de familia? Las preguntas, sencillas y directas, perforaban la armadura cínica del magnate. A cambio, él comenzó a preocuparse por la vida de ella, preguntando sobre la madre enferma en Colombia y sobre la dificultad de validar su título. Se sentía incómodo con esta nueva vulnerabilidad. Era el miedo a apegarse a algo bueno y temporal. Era un hombre que no podía moverse. Ella era una joven que podía ser forzada a moverse en cualquier momento, y esa diferencia lo aterrorizaba. Marta, intensificando su vigilancia, comenzó a investigar a Camila. Usando sus contactos en una agencia de migración, descubrió la verdad sobre la visa vencida. La confrontó en la sala de estar, lejos de los oídos de su padre, sosteniendo un sobre que parecía ser la documentación para la denuncia. O desaparece de aquí en 48 horas, pidiendo la dimisión y yéndose de Madrid, o entrego esto a la extranjería. Pensé en su madre en Colombia. ¿Quién le enviará los medicamentos si es deportada? No hay lugar para estafadoras en mi familia. La amenaza era real, brutal, y explotaba el punto más vulnerable de Camila,
el amor por su madre. El conflicto interno de Camila fue devastador. Amaba a Alejandro, no románticamente, sino como un padre que necesitaba desesperadamente salvación. Veía cuánto había mejorado, riendo por primera vez en años, aceptando los masajes e incluso pidiendo escuchar flamenco. Pero el miedo a la deportación y la imposibilidad de ayudar a su madre la empujaron a una decisión desesperada. No podía arriesgar el futuro de su familia por un hombre que ya tenía el mundo. Eligió la mentira como forma de protección para él a la mañana siguiente. Actuando fría y con las manos temblándole, Camila preparó el café y frente a Alejandro, que estaba leyendo el periódico digital, forzó un diálogo. «Señor Velasco, necesito irme, pero sé que usted nunca aceptaría mi dimisión», dijo, manteniendo la mirada fija en el suelo. Hizo una pausa dolorosa, reuniendo coraje para la mentira. «Tomé 150 euros de su billetera en el cajón ayer. Si usted me denuncia, no tendré tiempo de ser deportada y tendré suficiente para el pasaje de vuelta. Es mejor así. Quería que él la odiara, para que no la buscara». El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de mármol. La traición, aun siendo una mentira, lo golpeó profundamente, confirmando sus peores miedos, aunque toda bondad tiene un precio, y que él estaba condenado a ser abandonado. No gritó, solo accionó el contestador en paloma. «Prepare el pasaje de vuelta para Colombia y mande al chofer a llevarla. No quiero verla ni escuchar su nombre nunca más. El dinero está pagado con intereses por el dolor que causó en Camila», asintió con la cabeza, las lágrimas silenciosas cayendo en la alfombra persa que ella una vez manchó. La última mirada que Camila dio al apartamento fue de intenso dolor, no por la pérdida del trabajo, sino por la pérdida de aquella conexión humana. Salió del ático, dejando atrás el lujo y la frialdad, volviendo al autobús en Carabancho, decidida a tomar el primer vuelo de regreso a Colombia. El acto de dimitir, mintiendo sobre un robo mezquino, fue su última tentativa desesperada de protegerse a sí misma y, paradójicamente, a Alejandro del dolor del adiós. En aquel momento, se sentía la persona más rica y más miserable del mundo. Rica en dignidad y miserable en posibilidades. El apartamento de Salamanca regresó inmediatamente a su frialdad original, pero esta vez la atmósfera no era solo de silencio, sino de muerte emocional. Alejandro se sumergió en una depresión aún más profunda. Dejó de tomar sus vitaminas, se negó a hacer las sesiones de fisioterapia y volvió a escuchar la música clásica más sombría. La crisis de dolor neuropático regresó con intensidad implacable y él exigió la medicación pesada, buscando solo el adormecimiento químico. El médico de familia alertó a Marta de que si el estado emocional de su padre continuaba deteriorándose, no sobreviviría 3 meses más. Marta, aunque chocada por la caída abrupta de la salud de su padre, aún estaba más preocupada por el control de la herencia que por la causa raíz de su tristeza, reafirmando que Camila era solo una estafadora que había sido desenmascarada, lo que aumentaba la furia y el sentido de traición de Alejandro. La verdad, sin embargo, salió a la luz a través de un hombre improbable, Pedro, el chofer particular de Alejandro. Hacía 2 décadas que había presenciado la pelea silenciosa entre Marta y Camila. Se sintió culpable, había visto el cambio en el patrón y estaba harto de la frialdad de la heredera. Durante un momento de desahogo mientras preparaba los documentos del nuevo chofer, confesó lo que había escuchado. Detalló el terror en los ojos de Camila cuando Marta amenazó con la deportación a Colombia. «Patrón, ella no robó nada. Ella inventó la historia para que usted la odiara y para salvar a su madre, no para salvarse ella», Pedro reveló, las palabras cargadas de resentimiento reprimido por la indiferencia de la familia. El shock fue abrumador. La máscara de cinismo de Alejandro
se desmoronó en un instante. Entendió que por primera vez en años alguien había sacrificado su propio bienestar por él, incluso si fuera una mentira protectora. La traición que sentía se transformó en una rabia ardiente contra su hija y una determinación desesperada de revertir la situación. Exigió que Pedro lo llevara inmediatamente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Descubra el vuelo de ella. Use cualquier recurso. El dinero no sirve para nada si no puede corregir una injusticia, ordenó. Su voz ronca, pero con el regreso del tono de mando que lo había hecho un magnate, mostrando que el poder no había desaparecido, solo estaba adormecido. La carrera frenética contra el tiempo comenzó. Pedro, usando sus contactos en los servicios de lujo y verificando los pasajes pagados, descubrió que Camila estaba en el sector de inmigración, a punto de ser encaminada a un vuelo de regreso a Bogotá. Marta, informada por su secretaria sobre la fuga inesperada de su padre, intentó alcanzarlo, llamando frenéticamente y amenazando a los guardias de seguridad. Alejandro, en su silla de ruedas de alta tecnología, avanzaba por la Terminal 4, un oasis de lujo en medio del caos de Barajas. La imagen del magnate, pálido, tetrapléjico y rodeado por guardias de seguridad particulares que abrían camino, se convirtió en un espectáculo público, ignorando completamente su propia aversión a la exposición y a la piedad. En el sector de control de inmigración, Camila estaba sentada, resignada, sosteniendo su pequeña mochila y el pasaporte. El agente de extranjería estaba a punto de sellar la orden de deportación cuando la escena se materializó al Alejandro. Con Marta gritando inútilmente justo detrás de él, detuvo su silla justo al lado del mostrador. Hizo una señal a Pedro, quien entregó un fajo de documentos sellados, su declaración de bienes y una solicitud de tutela immediate al agente, ignorando completamente la presencia de su hija, que intentaba silenciarlo con las manos. El silencio en la pequeña oficina fue tenso y cargado. El momento decisivo llegó con una declaración transformadora que rompió la barrera de su orgullo. Miró directamente a Camila, ignorando la lágrima que rodaba por su propio rostro, algo que no se permitía a sí mismo hacía años. Usted puede huir de la inmigración y la pobreza, Camila. Puede huir de mi rudeza y mi soledad, pero no puede huir de la familia. Y usted es la única familia real que tengo, declaró, sus palabras resonando en el área restringida. El peso de aquellas palabras, viniendo de un hombre que valoraba más el dinero que la sangre, fue la prueba cabal de su cambio. Marta intentó intervenir diciendo, «Papá, ella es una estafadora», pero él la cortó con una mirada de desprecio que valía 1.000.000 de palabras. Alejandro, confrontando a su hija, finalizó el diálogo transformador a Marta. «La única estafadora aquí es usted, que intentó arrancar la única cosa de valor que me quedaba, la dignidad y la salud. Camila, usted no robó 150 euros. Usted me devolvió 5 años de vida. No voy a dejar que la deporten. Voy a darle mi nombre y vamos a legalizar esto. Necesito que se quede, no como mi cuidadora, sino como mi hija de corazón». Usó su influencia, llamando a su abogado jefe, exigiéndole que paralizara el proceso de deportación allí mismo e iniciara la documentación para el patrocinio legal y la validación del título. La intervención de Alejandro en el aeropuerto de Barajas, aunque dramática y pública, fue el punto de inflexión. Usando su vasta red de contactos políticos y financieros, el proceso de deportación de Camila fue suspendido en menos de 24 horas y se inició un proceso acelerado de patrocinio y regularización. La prioridad de Alejandro, a partir de aquel día, dejó de ser acumular riqueza y pasó a ser invertir en Vidason. Contrató al mejor equipo de abogados de inmigración en Madrid, no solo para Camila, sino para reabrir el proceso de validación de su título de enfermería, asegurando que
que su talento no fuera desperdiciado en tareas de limpieza. La frialdad de su penthouse comenzó a disiparse a medida que documentos y proyectos humanitarios sustituían los informes de construcción en la mesa de centro. El cambio más significativo, sin embargo, ocurrió en la vida de Alejandro. No volvió a caminar. El daño neurológico era irreversible, pero la parálisis emocional había terminado. Él, que antes trataba el dinero solo como un marcador, ahora lo veía como una herramienta de propósito. En lugar de reformar su ático, canalizó 5 millones de euros para la creación de una fundación de auxilio a inmigrantes cualificados, enfocada específicamente en profesionales de la salud que luchaban por validar sus títulos en España. La fundación, bautizada como El Lazo Humano, comenzó a patrocinar a decenas de enfermeros, médicos y técnicos, ayudándolos a llenar la brecha de mano de obra del sistema de salud español, transformando la crisis migratoria en una solución digna. El hogar de Alejandro, antes un monumento al silencio gélido, se convirtió en un centro de actividad vital. La música regresó, esta vez no solo flamenco, sino con la risa cálida de Camila y el ruido de las reuniones de la fundación. Camila, con su visa legalizada y su proceso de título encauzado, volvió a cuidar de Alejandro, pero ahora con la dignidad de quien cuida de un miembro de la familia Ypsilon Nu Jung Jeffy. La casa, aunque aún minimalista, ahora tenía toques de color y vidas jajonis gifloris mantas cálidas y una colección de fotos, incluyendo una de Camila, Alejandro y Pedro, riendo abiertamente, probando que la verdadera deficiencia no es física, sino la incapacidad de conectarse. Marta, observando de lejos, vio a su padre languidecer y resurgir. El shock de ver a su padre enfrentar la humillación pública por una inmigrante fue un espejo. Se dio cuenta de que, al intentar proteger la fortuna, se había convertido en la propia imagen de la soledad que su padre temía. Lentamente, comenzó a intentar un acercamiento, llamando para preguntar sobre la fundación, no sobre el dinero. En la escena final del desenlace, Alejandro y Camila están en una terraza soleada de uno de los edificios reformados de la fundación en Madrid. Brindan con zumo de naranja natural. La vista no es de la fría calle de Serrano, sino de la vibrante Puerta del Sol. La sonrisa de Alejandro es genuina. 2 años y medio después, Camila, ahora con 27 años, usaba su uniforme blanco e impecable no más como una farsa, sino como la jefa de enfermería de una clínica de rehabilitación financiada por la Fundación El Lazo Humano. Entraba en la oficina de Alejandro, que había sido adaptada para el nuevo centro, no para recibir órdenes, sino para discutir el presupuesto del próximo año y el programa de mentoría para nuevos inmigrantes. Sonreía para él, sentada frente a él en la silla de cuero, que antes estaba reservada solo para abogados, y brindaban con una copa de vino Rioja de una cosecha especial, celebrando la llegada inminente de su madre, que, con la ayuda de la fundación y el patrocinio de Alejandro, tendría su tratamiento cardíaco continuado en Madrid. Aquel momento no era sobre riqueza material, sino sobre la transmisión de un legado. Al Alejandro le había dado a Camila una segunda oportunidad en la vida. Él estaba usando esa oportunidad para dar esperanza a cientos de otros. El ciclo de sufrimiento y humillación se había roto, y el amor y la empatía se convirtieron en la verdadera moneda de valor de la familia que eligieron construir. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,